Este es el video de diagnóstico. Un diagnóstico es un proceso para determinar cómo estamos respecto a un resultado esperado. En nuestro contexto, esto tiene que ver con el desempeño en la prueba de ciencias sociales. Por lo tanto, este video abordará los campos esenciales y elementales del área de ciencias sociales, que son geografía, historia, política y sus intersecciones, donde se juntan. La dinámica del video consistirá en que aparecerá una pregunta, una diapositiva con una pregunta, y usted tendrá 5 segundos para leerla. Si necesita más tiempo, se recomienda poner pausa. Pues una vez pasados estos 5 segundos, aparecerá la siguiente diapositiva en la que daremos la respuesta y la explicación para la misma. Comencemos. Esta es nuestra pregunta número 1. En esta primera parte de la pregunta encontramos la tarea de reconocer las regiones naturales que están presentes en nuestro país. Colombia es uno de los países más ricamente diversos en términos de vida. Es entonces biodiverso. Y sus regiones reflejan un poco esas posibilidades. Tenemos regiones montañosas, una región particularmente montañosa como es la región andina, pero también tenemos planicies eh, larguísimas que permiten climas cálidos en los que pueden prosperar otro tipo de riquezas, como por ejemplo el arroz, donde se pueden hacer exploraciones petroleras, etc. Esto corresponde a la región de la Orinoquía. También tenemos una zona selvática de las más importantes del planeta, que es la región del Amazonas. En el occidente del país, en el extremo occidente del país, tenemos una zona costera que da al Océano Pacífico y que nosotros reconocemos con el mismo nombre. Finalmente, en el norte del país y sobre el Océano Atlántico encontramos la región homónima, en la que, para nuestro caso, tiene mucho que ver con la cultura y la representación del país en el mundo. Sí, allí encontramos asuntos como el vallenato, asuntos como el turismo, etcétera, etcétera, que son reconocidos a nivel mundial. Vamos a la segunda parte de esta primera pregunta. La segunda parte tiene que ver no ya con una división natural, no ya con los ríos, las selvas, los llanos, los montes, los mares, sino con una división política, es decir, con una división de cuántas personas están concentradas en el territorio, cuáles son los fuertes económicos, cuáles son las características culturales. Todo ello está representado y está dividido en los 32 departamentos que componen a nuestro país y los 1.122 municipios que están repartidos en esos departamentos. Es importante puntualizar que cada uno de estos departamentos depende de un gobierno central, del gobierno central que es encabezado por la figura del presidente de la nación. Esa es un poco la diferencia. Vamos entonces a pasar a nuestra pregunta número 2.
La respuesta correcta es la B, que organiza los eventos así. Primero, la revolución de los comuneros, en la que el pueblo, cansado y bajo una situación insostenible, en la que subía, en la que la monarquía, la corona española, subía los impuestos cada vez más, se organiza en juntas y marcha desde Santander hacia la capital. Un segundo elemento es el grito de independencia en 1810, que todos recordamos un poco con el incidente que se da gracias al florero de Llorente y que, digamos, es anecdótico de la gran revuelta que continúa, digamos, el proceso de la independencia que habían iniciado los comuneros. El tercer elemento es la batalla del puente de Boyacá, que culmina la organización, la confluencia de los diferentes grupos guerreros independentistas y que logran pasar por el puente, en ese entonces estratégico, el único lugar de acceso para llegar directamente a Santa Fe con todos los ejércitos. El cuarto momento es el Bogotazo, simbolizado aquí a través del billete de 1.000 pesos, en el que aparece Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo del pueblo, y que asesinado el 9 de abril de 1948 y ante, digamos, la mirada, la simpatía tremenda que tenía el pueblo de su persona, las ilusiones de que llegara a la presidencia, comienzan las revueltas, los desmanes, los disturbios y la violencia de mitad del siglo XX. El quinto elemento es la aprobación del voto para la mujer, que durante el gobierno de Rojas Pinilla es aprobado y permite un acceso un poco más igualitario a la vida política en nuestro país. El sexto elemento es el Frente Nacional, el acuerdo por el cual los partidos tradicionales, los conservadores y los liberales, los azules y los rojos, toman turnos para acceder a la presidencia de Colombia y para tener, de cierta forma, mayor injerencia, mayor influencia, mayor control sobre las riendas de la nación durante 20 años. El último elemento es el asesinato del líder político Luis Carlos Galán, que también pertenecía al Partido Liberal y que, similar en algunos aspectos al magnicidio de Gaitán, lleva a una nueva, digamos, caída en desgracia de la política del país, no tan fuerte, no tan importante como el Bogotazo, pero mencionable de todas formas. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. La respuesta correcta aquí es la A. Y los elementos se organizan de la siguiente manera. Primero, tenemos la independencia de los Estados Unidos, el primer gran movimiento de respuesta a los poderes monárquicos, a los poderes coloniales. Como segundo elemento, tenemos la Revolución Francesa, comandada por Robespierre, por Danton, y que ocurre 12 años después de la primera. El tercer elemento, entonces, es la independencia de Colombia,
que teóricamente, doctrinariamente, está inspirada en los ideales de la Revolución Francesa y digamos que tiene un registro de ello en la traducción de los derechos del hombre que habían propuesto los franceses por parte de Antonio Nariño. El cuarto elemento es la Revolución Mexicana, que estalla en 1910, se prolonga durante 10 años y es la primera revolución del siglo XX, una revolución del pueblo, una revolución de los mestizos y de los indígenas para tratar de solucionar el problema de tierras. Posteriormente encontramos la Revolución Rusa, que estalla en 1917 y que lleva a una transformación de la vida política de la Rusia zarista, del Imperio Ruso, que gracias a la organización de Lenin y a todas las juntas obreras comienzan a realizar un sueño socialista que los convertiría en la Unión Revolucionaria de Repúblicas Soviéticas. El sexto elemento es la Primera Guerra Mundial, que termina en 1918, deja millones de víctimas y transforma completamente el panorama geopolítico de Europa y de parte del mundo. El último elemento es el asesinato de Salvador Allende, que en 1973 fue traicionado por por la Junta General Militar y que es usurpado por Augusto Pinochet, quien instaura una dictadura en Chile durante los próximos 18 años. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La Primera Guerra Mundial cambió la configuración política, económica, social de la gran parte de Europa y de una buena parte de África, sobre todo en el norte. Lleva a cabo estos cambios, comporta estos cambios, porque permite el paso de los grandes poderes imperiales que querían medir sus fuerzas, en este caso los dos grandes protagonistas, Francia y Alemania, que igual estaban apoyados por los aliados, chocan sin mayor razón política que medir sus fuerzas, tratar de expandirse, y en ese choque tremendo dejan enterrada, como decían los poetas del siglo XX, a una generación que podía haber salvado a muchos otros de enfermedades, que podía haber creado música bellísima, que podía haber creado la literatura más hermosa, y que entonces quedan allí enterrados en las diferentes y terribles trincheras, atacados, perforados por las armas automáticas novedosas de la época o por las primeras armas químicas de la historia. Se conoce entonces también la Primera Guerra Mundial como el suicidio de la razón. La sociedad más avanzada, supuestamente, la sociedad europea, la sociedad de la filosofía de Kant, la sociedad de la Ilustración, la sociedad de los derechos del hombre, termina enterrando a una generación de seres humanos y condenando a otra a los horrores de la violencia y de la pobreza por una ambición de mostrar quién es más poderoso.
pasamos a la siguiente pregunta. La respuesta aquí es todas las anteriores, porque es un asunto geopolítico. Eso implica que hay un cruce de los elementos geográficos, de los elementos históricos y de los elementos políticos. Cuando se da un golpe de Estado, este golpe de Estado implica un cambio radical en las dimensiones, en todas las dimensiones de la nación. Es decir, que hay un giro en la economía, hay una transformación en la política, hay una nueva disposición en las relaciones exteriores y generalmente ocurre un recrudecimiento de la violencia al interior de la nación. En Brasil, en este contexto en concreto, la violencia dura hasta el año de 1985, igual que la dictadura. Podemos recordar 3 o 4 aspectos clave para recoger esta transformación. Lo primero era una frase famosa que pronunció el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil al inicio de la dictadura, este ministro de nombre Juraci Magalhães. Y decía, lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para Brasil, haciendo, digamos, pompa de la relación que guardaban la nueva dictadura brasilera, los dirigentes de esta nueva dictadura, con el gobierno de los Estados Unidos, en su inicio, Kennedy. El segundo elemento tiene que ver con el crecimiento de la deuda externa en Brasil, que desde el primer año de la dictadura, en el 64, comenzó a crecer. Había comenzado en 3.2 billones de dólares americanos y en 1985 llegaba a los 105 billones de dólares americanos. Un tercer elemento digamos, lo podemos apreciar en la propaganda anticomunista que aparece aquí en nuestro margen derecho inferior, y que traduce: el comunismo es así, el comunismo desprecia a tu religión. Y es una invitación a denunciar a los comunistas y acercarse de ellos. El último elemento es la imagen que aparece de fondo de esta diapositiva, y es la violencia que las fuerzas policiales ejercían sobre todos los jóvenes que fueran estudiantes, que fueran manifestantes y que no estuvieran de acuerdo con la dictadura. Ese es un poco el panorama general. Vamos a pasar al siguiente aspecto, a la siguiente pregunta. Bueno, el primer aspecto de esta pregunta tiene que ver con la injerencia, la participación de Estados Unidos en la independencia de Colombia. Lo más claro es que Estados Unidos no tuvo una participación en ella, en ningún sentido. No hay estudios, no hay influencias corroborables, no hay, en general, ningún cruce entre los dos fenómenos. Primero, lejos en el tiempo. Segundo, porque Estados Unidos siempre ha tenido una política exterior que busca más aprovecharse de sus vecinos
que apoyarlos. Y en tercera medida, porque la inspiración para la independencia de Colombia viene de los criollos que podían estudiar en Europa, adquirir, simpatizar con las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa, y que luego las trataron de hacer famosas en el contexto de la Nueva Granada. Uno de los más importantes en esa tarea fue Antonio Nariño. En la segunda parte de esta pregunta encontramos a la Patria Boba, que fue el periodo político caracterizado por ser inmediatamente posterior a, proclamarse el grito de independencia, a comenzar a tener un gobierno propio, pero un gobierno propio completamente sumergido en un conflicto intestino, en un conflicto que enfrentaba a centralistas y a federalistas. Eso permitió que en 1816 el Imperio Español se reorganizara alrededor de la figura de Pablo Morillo y retomara el control de la Nueva Granada. Un fracaso, ciertamente, para la historia del país. Un fracaso que sostienen muchos, aún vivimos, pero que, digamos, ha tomado otros protagonistas. Seguimos siendo muy polares, muy bipolares a veces, bipartidistas, y eso lo podemos representar hasta hace muy poco incluso en la forma en la que siempre terminamos decidiendo solo entre dos. Piensen en el plebiscito de 2016, piensen en las carreras presidenciales en las que siempre terminan dos únicos contendientes. Y digamos, esa es la historia en la que algunos ven una continuación, una continuidad de la Patria Boba. Aquí terminamos con la pregunta y esa sería nuestra clase. Muchas gracias.